siguiente invitado de la mañana es el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff. Jorge, bienvenido a Next Noticias. Feliz año para ti y buenos días. Muy buenos días, Fernando, a ti y a todo el equipo y por supuesto a todos los televidentes. Placer siempre estar por acá. Bueno, el tema del cierre de la mina. A ti te ha tocado pues bailar con la más fea, literalmente, pues empezando el puesto. ¿Y cómo sería ese plan de cierre? ¿Quiénes estarían en ese grupo que tendría que analizar ese plan de cierre? Porque la mina dice, nosotros estamos dispuestos a cooperar, pero bueno, tenemos que reunirnos. Y si ha habido acercamientos con la mina para ir planificando esto y cuánto tiempo duraría. Bienvenido y buenos días. Gracias, Fernando. Mira, sí, efectivamente estamos durante estos días ampliando la información, ¿no? que brindamos al país la semana pasada, que presentamos este plan de acción para una transición postminería y ahí aprovecho para pues, reforzar el concepto que queremos presentarle al país, ¿no? Que evidentemente el centro de la propuesta de este plan de acción es elaborar un plan de cierre ordenado de la mina, el proyecto, pues en ejecución del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay algunos otros elementos que queremos que formen parte también de ese proceso, ¿no? Esa hoja de ruta, ¿no? Plan de cierre, bueno, la defensa de los intereses del país ante los arbitrajes que ya tenemos presentados, 4 intenciones de arbitrajes relacionados con el proyecto, con la sentencia de la Corte Suprema. Sí. Y tercero, pues que empecemos a repensar también como país desde ya, aunque tendrá elementos de corto, de mediano y sobre todo de largo plazo, bueno, ese 4.5% del Producto Interno Bruto que representaba el proyecto hasta el mes de octubre, noviembre, pues bueno, cómo lo empezamos a repensar, ¿no? A sustituir. Entonces, el plan de cierre, pues sí, en específico esa primera estrategia que presentamos involucra 3 ejes. El primero es el inmediato, el de este momento, en donde se activa lo que se conoce como el estado de cuidado y mantenimiento a nivel internacional o técnico. Nosotros le estamos denominando a ese proceso una fase temporal de preservación ambiental y gestión segura de los activos de la mina, ¿no? Del proyecto. Segundo, el inicio, ¿verdad?, de las respectivas y necesarias auditorías, tanto ambientales como técnicas, fiscales, etcétera. Y tercero, pues ya en sí, la elaboración del plan de cierre. Ahí quería comentarte que importante, ¿no? Para la fase de preservación ambiental, queremos hacer un llamado y reiterarlo realmente a la ciudadanía y planteándoles, para efectos de actividad minera, la mina está cerrada. La mina está cerrada. No hay actividad operativa minera dentro del proyecto. No hay extracción, no hay procesamiento, no hay almacenamiento y no hay comercialización de material de ninguna índole. Lo que hay es como decíamos, este estado de preservación ambiental y de las instalaciones seguras. ¿Por qué? Porque pues, una mina no se cierra con un switch, apagando un switch o bajando un breaker o poniéndole un candado. Una mina de estas características a nivel mundial, y ahí conecto con tu pregunta, podría estar tardando solamente elaborar un plan de cierre detallado, podría estar tardando entre 6 y 18 meses. Y el proceso, ese es el plan, elaborar el plan. Luego, ejecutar un plan ordenado de cierre podría estar tardando para una mina como esta, de acuerdo a los expertos internacionales, podría estar tardando 7 años fácilmente. Entonces, eso quería aprovechar las pantallas, Fernando, para reiterarle a la ciudadanía, la mina no está procesando material, no está extrayendo, no hay actividades mineras. Lo que hay es actividades mínimas para preservar ambientalmente y la seguridad de las instalaciones, ¿no? Ahí también aprovecho para dar también más información, Fernando. Ajá. Esto, normalmente, cuando un proyecto de estas magnitudes, normalmente los proyectos mineros, cuando se aprueba la concesión de que va a iniciar el trabajo de una mina, se elabora
algo que se conoce como un plan conceptual de cierre de mina, desde que te la autorizan, ¿no? Y eso es el caso para esta mina. Había una determinación en las cláusulas del contrato de elaborar un plan de cierre conceptual. Y luego, pues cuando ya se tiene en el horizonte de corto plazo, hablemos de 5 años, en que la operación se entiende que se le va a agotar el recurso, o sea, imagínense, un recurso como estos, proyectos como estos, pues la vida útil de estos yacimientos normalmente son 20 o 30 años. Bueno, de esos 20 o 30 años, cuando faltan 5 años, se empieza a elaborar, actualizar el plan conceptual que se aprueba y se empieza a tener a mano y a desarrollar un plan detallado de cierre de minas. Eso es lo que se elabora cuando ya se acerca la fecha de cierre de la vida útil de la mina. Este no es el caso de nuestro proyecto en Panamá, ¿no? La causa del cierre de la mina en Panamá, de la cierre del proyecto Cobre Panamá, no es el agotamiento del mineral, es una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia y la implementación por parte del gobierno, del órgano ejecutivo. Entonces, es un caso muy atípico. Realmente hemos buscado referentes a nivel internacional y te podría decir que, por no decir que no hay ninguno, habría muy pocos, según la información que manejamos en nuestro país con la referencia internacional, de un cierre final de una mina antes de que se agote la vida la útil, veda, claro. el material, ¿no? Bueno, don Jorge Rivera está aquí está el ingeniero Blandón con nosotros. Buenos días, ministro. Buenos días, ingeniero. Saludos. Un poco tarde, pero le deseo que haya tenido una feliz Navidad Igualmente. y haya disfrutado la hermosa luna que cae sobre la ciudad capital. Oiga, a ver si podemos precisar algunas cosas. Estando de acuerdo con usted 100%, hay una orden de la Corte Suprema de Justicia que ordena un cierre. De eso no es lo que estamos discutiendo. El cierre está ordenado. Pero, a ver, si me tomo 1 año y medio preparar un plan de cierre, ¿cómo resuelvo el problema de corto plazo de garantizar que no se cree un desastre por Claro. no atender las acciones que hay que realizar? Y no hay otra forma de hacerlo que con los que están ahí, para resolver este problema y cuando el plan está. Pero ¿cómo lo hago si tengo cerradas las entradas y tengo cerrada la entrada por El mar puerto. para mirar el problema de la planta térmica que hay ahí? O sea, ¿cómo resolver ese problema en el tiempo adecuado? Porque es que el tiempo, el deterioro no espera. Puede esperar el plan, pero hay medidas que hay que tomar ya para garantizar que no haya un desastre. Sí, ingeniero, precisamente por eso en el plan de acción que presentamos, con relación al cierre ordenado de la mina, hay 3 ejes, Sí, ¿no? Como les decía, el primer eje es el activar la fase temporal de preservación ambiental y gestión segura, la segunda la auditoría y la tercera elaborar el plan de cierre. Y van en paralelo. Ahora mismo la prioridad, como usted bien señala, es el activar esta fase, ¿no? Y, digamos, consolidarla para estas actividades mínimas, como decíamos, de mantenimiento y de preservación. Y les doy 2 ejemplos. Creo que es importante que la ciudadanía los tenga a mano. Está el Tajo, ¿no? El Tajo, que es lo que se conoce popularmente como el hueco, que es el área donde se extraía el material realmente. Esa área necesita un tratamiento ambiental, aunque no se esté extrayendo material, precisamente por las características únicas, además que tiene este tipo de minas en áreas de alta, de alta lluvia, en el sentido de la cantidad de agua. Como se menciona muchas veces, para las minas el tema del agua es fundamental, los procesos y la gestión del agua. En este caso eso no se puede interrumpir, eso se tiene que seguir dando de una forma responsable. También el otro gran componente importante es el presa de relave, las tinas de relave, que también necesitan un proceso de mantenimiento constante. Si no, tenemos pues riesgos de inestabilidad química y física. Yo creo que eso también es importante, ese concepto, estabilidad química y física de los diferentes componentes del proyecto,
que no se pueden cerrar de la noche a la mañana. Es más, al contrario, el no contar con ese mantenimiento, ese proceso de preservación, pone en riesgo entonces sí Ahora, al ambiente y a las comunidades aledañas, que es lo que Claro. no ministro, quieren. En cuanto a la pregunta de las interrupciones que hay, pues es parte del proceso que estamos llevando adelante de entendimiento de algunas comunidades que hasta ahora tenían varios puntos de cierre, el tema también del puerto, y entendemos que a medida que vamos adelantando ya este proceso vamos a tener esa incorporación, porque son parte del proceso. Las ahora, comunidades tienen que formar parte del proceso de cierre. ministro, una cosa importante que uno debe tener en esto es que el cierre de una mina es una actividad especializada de la minería. O sea, no todo el mundo es especialista en esto. Y ahora todo el mundo se cree especialista en minas y que yo tengo que estar ahí para Sí. supervisar. Ahí tienen que estar los que tienen que estar. O sea, la gente que sabe de cómo se cierra una mina, técnicamente hablando. O sea, aquí no, yo no me hago experto en mina porque diga que yo soy experto en mina. Es todo un proceso de estudio. ¿Qué ha pensado con esto? Que hay gente que piensa que yo debo estar en la mesa de la discusión de la mina, del cierre de la mina. Si cerrar la mina es un acto extremadamente técnico. Sí, ahí y fundamentalmente, ingeniero, yo creo que el comentario me lleva también a mencionar, ¿no? Dentro del plan de acción nosotros planteamos unos pilares, como una especie de ejes transversales de todo el proceso, en el cual lo que queremos buscar es precisamente, el primer pilar es que los datos técnicos, la evidencia científica, sea el centro de la discusión, ¿no? Sin duda alguna, en las últimas semanas, en los meses de octubre y noviembre, tuvimos pues alguna gran ebullición social con la crisis que tuvimos y hemos visto muchísima información que ha circulado que no es correcta, ¿no? Es desinformación, etcétera, y queremos que el proceso sea técnicamente robusto. Por eso, como una primera medida, estamos proponiendo, y de hecho ya tenemos la propuesta, digamos, preliminar, de que para la conformación del panel de expertos, usted lo ha mencionado, de expertos en diferentes aspectos técnicos para el proceso de cierre, para elaborar este plan, sea acompañado, tenga la coordinación, acompañamiento de la CENACIT, y no solamente de CENACIT, sino también del Sistema Nacional de Investigadores del país. ¿Por qué? Porque en este proceso no solamente estamos hablando de la actividad del área de conocimiento relacionado con la minería per se, que es el centro. Digo, ¿cuántos expertos en minas tenemos en Panamá? Pues Claro. muy pocos, ¿no? Sin embargo, pues hay algunos elementos en donde sí se puede dar algunos aportes adicionales. Y sí tenemos expertise en Panamá, por ejemplo, con relación al activo de la planta de generación de energía eléctrica. En Panamá tenemos mucho conocimiento y expertise en plantas eléctricas de generación. En Panamá tenemos mucho conocimiento y expertise en ingeniería civil de presas. Bueno, las tinas de relave y las presas de relave son parte de la estabilidad física de ese elemento y los componentes físicos. Tenemos expertise de ingeniería civil en nuestro país. Tal vez no tanto en el tema, digamos, de la estabilidad química, que ya es más minería, etcétera. Entonces, estamos descomponiendo el problema y la elaboración de ese proceso en sus componentes. Y con esos componentes, entonces, que las personas puedan aportar y plantearse, formar parte, pero con conocimiento técnico, ¿no? La discusión. Ministro, Y nada más para cerrar la idea, en acompañamiento a este proceso técnico, este panel de expertos, que además va a tener acompañamiento internacional, de expertos internacionales. Nosotros tuvimos hace semana y media, aquí en el Ministerio de Comercio e Industria, una sesión toda una mañana con expertos en cierre de minas de Chile. Vinieron expresamente a dar ese conocimiento, pero en paralelo también estamos proponiendo la conformación de veedurías ciudadanas que permita a varios de los representantes de sociedad civil, etcétera, tener un canal de comunicación y de acompañamiento, pero al proceso técnico, y que el proceso técnico sea elaborado por expertos, ¿no? Porque va a ser importante, si no, se va a generar una especie de discusiones interminables, Sí. etcétera, donde realmente no es lo que se Digo, quiere. es que gran parte del debate este ha sido que se metieron a un montón de gente que no tenía ni la más repajolera idea de nada.
Es decir, esto ha sido en la posverdad, como había dicho hace un momento el ingeniero, y la mentira llevada al culmen. Aquí hubo un proceso donde dejamos que gente que no tenía la más remota idea de esto se metiera en un debate y terminó siendo una discusión totalmente absurda. Es decir, lo que no se quiere con eso, lo que no se quiere y lo que se debe es que en el cierre de la mina participen un montón de charlatanes que no tienen nada que ver en esto. Porque, por ejemplo, ministro, el control, por ejemplo, del pH en las tinas, Sí. el control de los muros, no es un problema de ingeniería civil nada más, es un problema de ingeniería química, es un problema de gente que conozca qué son las sustancias contaminantes. Y por eso que cerrar una mina es una actividad tan especializada de la minería, porque se trata de cerrarlo y cerrarlo, no cerrarlo así, sino cerrarlo y lograr que toda el área se recupere para el futuro desarrollo de otras actividades. O sea, que no es por ejemplo, yo conozco en los Estados Unidos áreas en donde se ha cerrado minas y todo eso ha quedado con lagos prístinos donde hay pesca, o sea, pero para eso usted no requiere nada más ingenieros civiles, usted requiere ingenieros ambientales, expertos en ambientes, expertos en química, expertos en el manejo de las contaminaciones, expertos, que para eso hay gente en el mundo. Pero la pregunta también es, ¿quién va a pagar esta factura? Y dos, es decir, yo espero que después de esto se endurezcan mucho las penas de minería ilegal, porque lo que nosotros no vamos a hacer es haber cortado una actividad que le da dinero para dejárselo a manos de un montón de rufianes que lo único que hacen es envenenar y destruir ríos y bosques. Fernando, mira, yo creo que es importante eso que planteas, ¿no? En cuanto a el costo la responsabilidad, mira, en un plan de cierre normal a nivel internacional de proyectos como este, pues la mina, el proyecto de la empresa concesionaria, como te decía, así como muchos años antes empieza a elaborar este plan detallado de cierre de minas, que tiene además, elaborar un plan de cierre de minas no cuesta millones de dólares, puede costar millones de dólares para un proyecto como este, y luego la implementación, estos cientos de millones de dólares durante varios años. La empresa concesionaria empieza a hacer una reserva, empieza a hacer los cálculos y de sus ingresos empieza a hacer una reserva para fondear, para sufragar los gastos del cierre. Este no es el caso de nuestra mina. ¿Por qué? Porque pues, la empresa no puede seguir procesando y comercializando el material, ¿verdad? Hay una ley además de moratoria minera, de minería metálica en el país, así que pues, hay que cumplir con estas condiciones, así que le da una particularidad que es parte de la definición que estamos llevando adelante en este momento de quién asume el costo de estos procesos. Y segundo, pues evidentemente el tema de seguridad. Por eso es que en las primeras reuniones que hemos tenido interinstitucionales del equipo de gobierno está el Ministerio de Trabajo en la prioridad del tema laboral, de las condiciones laborales. Estamos nosotros como el regulador sectorial, está mi ambiente, ¿verdad? Importante con el tema ambiental, y está el Ministerio de Seguridad, precisamente para mantener las condiciones mínimas en el área y que no sucedan, no solamente pues, que con el tiempo llegáramos a tener algo de incursiones de minoría ilegal, como ha pasado en otros proyectos en países cercanos, sino que esto además se garantice la seguridad de las comunidades aledañas, ¿no? Así que eso es parte, se está teniendo en cuenta. Ahí en el tema ambiental, por ejemplo, les puedo decir, este proyecto tenía dentro de los compromisos de su estudio de impacto ambiental, de su plan de manejo, 373 componentes ambientales que tenían que reportar cada 6 meses. Bueno, eso se está elaborando, si ellos tienen que mantener el monitoreo, me refiero a la empresa, el monitoreo de estos elementos, y es parte también de esa definición, bueno, entrando en el estado de preservación ambiental y gestión segura, bueno, cuáles son los elementos, estos componentes prioritarios que hay que llevar adelante, y luego, pues entonces, en paralelo, arrancar la elaboración de las auditorías que hacen falta y, por supuesto, también arrancar el proceso ya de conformación del panel de expertos,
de las veedurías ciudadanas que permiten hacer una comunicación, digamos, de información. Y bueno, un proceso muy complejo, pero que tiene que ser ordenado. Yo creo que eso también hay que llamarle y explicarle a la ciudadanía, y en eso es lo que estamos. Gracias por la oportunidad de compartir estos elementos. Este proceso es gradual. Ujú. Presentamos un cronograma preliminar también para ir viendo los tiempos que se van a ir afinando, y creemos que vamos a tener elementos importantes para llevarlo de forma ordenada. Incluso hay estamos llevando adelante conversaciones con entidades internacionales para que también nos acompañen en el proceso de pues, la conformación de los paneles de expertos, de las veedurías ciudadanas, el tema de repensar el Producto Interno Bruto, etcétera, que hay digamos, que sea un mecanismo, ¿no? Un mecanismo integral para llevarlo adelante de una forma ordenada. Además, en el caso nuestro de la presente administración, dejar esas bases sentadas de aquí a el 30 de junio del 2024, es importante que el próximo gobierno también le pueda dar continuidad a este proceso. Eso no se resuelve en 6 meses. Es un proceso de muchos meses, y sin duda alguna queremos que el mejor talento del país sea parte del mismo, ¿no? Sobre el trabajo ya de ministro de Comercio, es decir, ¿cómo está la llegada de empresas a Panamá después de ese 10 de noviembre y de esa patada, literalmente, que le hemos dado al inversor más grande de Centroamérica? Sí, Fernando, mira, ahí es parte del proceso también que hemos llevado adelante en el ministerio, ¿no? Sin duda alguna, hay una prioridad desde el punto de vista del país de avanzar con el proceso de cierre de la mina, pero el MISI es mucho más que la actividad minera. Nos gusta plantearlo aquí en el equipo. Hemos tenido una serie de reuniones realmente con los directivos del ministerio para que tengamos una serie de elementos clave de aquí al 30 de junio. ¿Cómo? Precisamente lo que tú dices, cómo el Ministerio de Comercio, con lo que hemos hecho hasta el momento, lo que se ha hecho aquí en el Ministerio y las oportunidades que hay en los próximos meses, el resto del Ministerio también aporta a la necesidad de ir compensando, de generando estas alternativas. Uno de los grandes elementos que estamos llevando adelante en materia de inversión es la oportunidad con el tema de los microchips, ¿verdad? En nuestro país, formar parte de este esquema que sobre todo Estados Unidos ha generado en los últimos meses de ensamblaje, de articulación de microchips en la cadena de los microchips hacia el mercado norteamericano desde países de América Latina. En el caso panameño, por supuesto, hay una gran oportunidad, hay mucho interés. Sin duda alguna ha generado un impacto la decisión de lo que ha sucedido en nuestro país con la inversión extranjera. Ahí está el tema del grado de inversión. Bueno, ¿cómo vamos acuerpando todo esto? Sin embargo, recibimos importantes muestras de inversión, ¿no? El tema de las sedes de empresas multinacionales, el tema de las EMA, etcétera, que todavía siguen mostrando interés, eso sí, monitoreando cómo, precisamente por eso es tan importante el concepto de que este proceso de cierre sea ordenado, para mandar esta señal realmente a nivel internacional de que a pesar de lo que ha sucedido, tenemos elementos adicionales para seguir llamando a la inversión, pero sin duda vamos a tener consecuencias importantes a partir de ya y el próximo año, y cómo nos preparamos, y también desde el ministerio cómo apoyamos por esa afectación que vamos a tener a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente tienen el mayor peso en la generación de empleos, etcétera. Bueno, también desde el MISI estamos elaborando una serie de componentes, mecanismos adicionales para apoyar el trabajo que, por ejemplo, hace AMPIME y otras organizaciones o entidades para eso, para las grandes empresas, grandes inversionistas internacionales, pero también nuestra pequeña y mediana empresa que es tan importante en Panamá. Bueno, la pregunta también, Jorge, va pues en base a estamos entrando en un año electoral y cómo esto va a afectar o cómo está afectando la llegada de nuevas empresas. Panamá necesita una cantidad importante de inversión extranjera anual para poder pues, mantener ese ciclo de crecimiento y de generación de empleos. Es decir, puede mantenerse en este primer semestre de 2024, que es el que va a estar bajo la responsabilidad de este gobierno. Bueno, mira, yo creo que ahí estamos monitoreando, ¿no? Estamos dentro del momentum todavía de lo que sucedió en noviembre. Sin duda alguna, nosotros estamos trabajando sin descanso, todo el gobierno,
para que durante estos 6 meses, incluso, pues como tú mencionas, ya estamos entrando en época electoral. Normalmente en los años electorales en nuestro país, los inversionistas locales e internacionales hacen una pausa para ver, bueno, cómo es el resultado de las elecciones, para tomar algunas decisiones importantes. Sin embargo, lo que queremos garantizar es que hay un proceso ordenado con el tema minero y que hay un proceso también del país de reconfiguración, de ponernos, digamos, a trabajar todos en conjunto para que la próxima administración tenga los elementos fundamentales para seguir con el crecimiento y el desarrollo del país, ¿no? Nosotros estamos asegurando además la participación, digamos, ciudadana en los procesos que le vamos a plantear a los candidatos presidenciales, el proceso que estamos llevando adelante, porque uno de esos que va a aparecer en la papeleta será el próximo presidente o presidenta del país. Entonces, pues, es parte de esas señales que queremos llevar adelante y, como te decía, es parte de las estrategias que estamos llevando adelante dentro del plan de acción. No solamente quedarnos a cerrar la mina, que es la principal obligación, sino también los otros dos componentes que te decía, la defensa de los intereses en los arbitrajes, el repensar cómo nos sustituimos ese Producto Interno Bruto que no tenemos y cómo seguimos llamando a nuestro país, que tiene grandes condiciones, muchísimas condiciones más allá de la convulsión que hemos tenido durante el mes de noviembre, pues que vayamos retomando esa confianza entre los panameños, esa confianza en las autoridades, pero y también esa confianza en que Panamá sigue siendo un destino de inversiones responsables para seguir pues generando oportunidades de negocio, oportunidades de empleo y oportunidades de desarrollo nacional. Claro. Bueno, Jorge Rivera Staff, gracias por esta participación y feliz año a ti y a tu gente.